Bueno, continuaremos con la serie de videos del aparato respiratorio. En esta ocasión vamos a concluir lo que habíamos mencionado acerca de la mecánica de la ventilación y vamos a ver un poco de cómo podemos plasmar los cambios que existen a lo largo de la inspiración y expiración. En primer lugar, la primera parte es hablar del volumen. ¿Sí? Estamos hablando del volumen y los cambios de volumen son muy sencillos, ¿no? Durante la inspiración empezamos con un cambio de volumen, ¿verdad? ¿Cuánto entra? Aquí estamos en litros, por lo tanto, ¿cuánto volumen va a entrar durante la inspiración? Van a entrar, vamos a hacer un poquito más cortita la línea, van a entrar aproximadamente 0.5 litros, es decir, 500 mililitros. Después de esto, durante la expiración, ¿qué es lo que va a pasar? Van a salir, ¿cuánto volumen de aire va a salir? Van a salir 500 mililitros. Entonces podemos ver que eso es el volumen corriente, como mencionamos aquí. Por lo tanto, durante la inspiración, ¿qué es lo que pasa? Entran, ¿cuánto? 500 mililitros, como podemos ver. Y durante la expiración, ¿qué es lo que pasa? Salen, ¿cuántos? 500 mililitros. Y entonces esto lo tenemos que acoplar, ¿con qué? Con centímetros de agua. ¿Cuántos centímetros de agua está normalmente la pleura? ¿Ok? Normalmente estamos a capacidad residual antes de la inspiración, ¿verdad? Antes de la inspiración estamos a capacidad residual funcional y a capacidad residual funcional la presión intrapleural es de ¿cuánto? De -5, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? ¿En cuánto se convierte la presión intrapleural? Empezamos de -5 y terminamos en -8. Y después de eso, durante expiración, ¿qué le pasa a la presión intrapleural? De -8 se va a convertir otra vez en -5. Y ese proceso ustedes ya lo conocen, ya lo hemos hablado. Entonces, estos cambios de volumen y cambios de presión se traducen también en cambios de ¿qué? De flujo. Entonces, antes de la inspiración, el flujo es 0. Muy bien. Entonces, durante la inspiración, ¿qué le pasa al flujo? ¿Sale o entra? Si sale de los pulmones, el flujo es positivo. Si entra a los pulmones, el flujo es negativo. Entonces, durante la inspiración, el flujo es negativo. Pero alcanza un máximo y al final de la inspiración, el flujo regresa a 0. Después de esto, durante la expiración, el flujo es positivo, ¿sí? Y vuelve a regresar a 0. Es decir, el flujo solo existe mientras está entrando el aire, ¿sí? Cuando deja de entrar aire, el flujo vuelve a 0. Entonces, en la inspiración entra aire y durante la expiración sale aire. Durante la inspiración entra aire, por lo tanto hay un flujo negativo y durante la expiración hay un flujo positivo, por lo tanto sale aire. Y finalmente la presión alveolar, ¿sí? La presión alveolar es 0, ¿sí? Cuando no hay movimiento de aire, por lo tanto sabemos que aquí va a ser 0 y al final también va a haber 0 porque no hay movimiento de aire. Entonces, ¿qué le pasa a la presión durante la inspiración? ¿Qué le pasa a la presión durante la inspiración? Durante la inspiración, la presión alveolar se vuelve negativa y regresa otra vez a 0 cuando se iguala. Y la presión alveolar se vuelve positiva y regresa a 0 cuando se vuelve a igualar. Por lo tanto, espero que ustedes puedan revisar otra vez este diagrama en su mente y poder llegar a conclusiones y poder ejercitar sus conocimientos sobre el aparato respiratorio. Muchas gracias por su atención y entonces nos iremos viendo en los siguientes videos, ahora sí, hablando de un poquito de más temas del aparato respiratorio. Buenas tardes.